¿Alguna vez, al estar frente a un psicólogo, nos hemos preguntado qué habrá en ese maletín invisible que usan para entender el lío que tenemos en la cabeza? Pues bien, hoy vamos a abrir ese maletín para ver qué herramientas esconde. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo lo hacen para ver más allá de lo que contamos? Y no es que tengan una bola de cristal ni nada parecido. Es una mezcla de ciencia, de técnica y sobre todo de muchísima observación. Vamos a descubrir cuáles son sus instrumentos clave. Venga, abrimos el maletín y lo primero que encontramos son las pruebas psicológicas. Pero ojo, hay que quitarse de la cabeza esa idea de que son exámenes para ver si apruebas o suspendes. Nada que ver. Su función es otra completamente distinta. Y aquí está la clave de todo. Una prueba no te pone una nota, es más bien como una brújula. Le da tanto al profesional como a la persona una especie de punto de partida objetivo para empezar a hablar, para explorar temas teniendo ya una base clara. Por ejemplo, cuando se trata de la ansiedad. Fíjate si son útiles, que una simple prueba puede ayudarnos a diferenciar matices importantísimos. Porque claro, no es lo mismo sentir ansiedad de forma puntual, un estado, porque tienes un examen, que sentirla como un rasgo de tu personalidad, o sea, una tendencia que te acompaña casi siempre. Entender esta diferencia es fundamental para saber qué está pasando de verdad. Y es que el alcance de estas herramientas es tremendo. No solo sirven para la ansiedad, pueden darnos una radiografía súper precisa de los niveles de depresión, de cómo gestionamos el estrés, de si sufrimos el síndrome de estar quemado en el trabajo o incluso de cómo está nuestra autoestima. Son al final como mapas de nuestro paisaje interior. Pasamos a la segunda herramienta. Esta es mucho más sutil, pero, igual de poderosa. Hablamos de la observación. Y es que una parte enorme de lo que comunicamos no sale por la boca. El cuerpo, nuestros gestos, todo eso tiene un lenguaje propio. Un profesional entrenado no solo escucha lo que se le dice, también ve. Se fija en si hay cierto descuido en el aspecto, en cómo nos sentamos, si estamos erguidos o más bien encogidos, en los cambios en el tono de voz o en algo tan revelador como puede ser la necesidad de taparse o esconderse. Esta frase es de un caso real y es potentísima. Una psicóloga notó que una paciente llegaba con ropa de verano, pero justo antes de entrar en la consulta se ponía un jersey para taparse los brazos. Esa simple observación, ese detalle, abrió la puerta a una conversación sobre autolesiones que la paciente por sí sola no se atrevía a sacar. A veces, la clave está en lo que no se llega a decir. Y llegamos a la tercera herramienta. Esta es una que no solo usan los psicólogos, sino que nos ayudan a todos a construirla. Y es quizá la más importante de todas. Es la inteligencia emocional, la habilidad para gestionar lo que sentimos. Mirad, este es el testimonio de una psicóloga que tuvo que lidiar con un cliente muy mal educado. Contaba que sentía una rabia increíble, que le hervía la sangre, pero en vez de explotar, fue capaz de canalizar esa rabia y responder de forma firme, asertiva y respetuosa. Pues bien, exactamente eso, es la inteligencia emocional en acción. Es pura salud mental. Vale, ¿y cómo se empieza a trabajar esto? Pues básicamente con dos pasos clave. El primero es la autoconciencia. Ser capaces de parar un momento y decir, ok, ¿qué estoy sintiendo? ¿Es rabia? ¿Es miedo? ¿Es frustración? ¿Y por qué? Y el segundo paso es la autorregulación. Una vez que hemos identificado la emoción, decidimos qué hacer con ella. No se trata de reprimirla, sino de gestionarla. Esto nos lleva a una reflexión muy interesante. Cada persona tiene que encontrar sus propios mecanismos. Hay gente que necesita salir a caminar para despejarse, otros necesitan llorar para desahogarse, o simplemente parar y respirar hondo. No hay una receta mágica que sirva para todo el mundo. Lo importante es tener esas estrategias a mano para que la emoción no nos desborde. Y con esto llegamos a una idea que es fundamental desmontar. Nos han vendido un poco el mito de que la salud mental es estar feliz todo el rato, y eso no es así. La verdadera salud mental es la capacidad de seguir funcionando, de usar nuestras habilidades para seguir adelante, incluso cuando sentimos tristeza, rabia o ansiedad. Es saber navegar la tormenta, no esperar a que nunca haya olas. Al final, lo que nos enseña este maletín del psicólogo es que las herramientas más poderosas son las que podemos aprender a usar con nosotros mismos. La autoobservación, el autoconocimiento, la gestión de nuestras emociones. Y todo esto nos deja con una pregunta en el aire. ¿Cuál podría ser el primer paso que demos hoy para empezar a conocernos un poquito mejor? A ver, seamos sinceros. Estrés, ansiedad, burnout son palabras que usamos todos los días, casi como si fueran lo mismo, ¿verdad? Las sentimos, las nombramos, pero ¿sabemos de verdad qué es lo que las diferencia? Pues hoy vamos a intentar poner un poco de orden en todo este lío y a ver si damos con las claves para distinguir a estos tres gigantes de nuestro bienestar.
Venga, esta va a ser nuestra hoja de ruta, muy sencillita. Primero, nos metemos de lleno con el estrés, ese viejo conocido, y vamos a ver que tiene dos caras. Después, lo enfrentamos a la ansiedad para ver dónde está la línea que los separa. De ahí saltamos a un tema más serio, el burnout, y terminamos poniéndonos las gafas de un profesional para entender cómo se empieza a desenredar todo esto. Empezamos por el más famoso de todos, algo que, nos toca a todos de cerca, el estrés. Lo primero que se nos pasa por la cabeza es que es algo malo, ¿a que sí? Un enemigo. Pero, ¿y si os dijera que no siempre es así? Para saber si es amigo o enemigo, primero hay que entender qué es exactamente. Así que vamos al grano. ¿Qué es, en realidad, esa sensación que conocemos tan bien? Mirad, en el material que hemos analizado lo describen con una metáfora que me parece genial. El estrés es, literalmente, ese empujoncito que me hace reaccionar. No es solo una sensación, es una respuesta de nuestro cuerpo, una activación total que nos pone las pilas para actuar, para solucionar algo. Y aquí está el quid de la cuestión, que el estrés no es el malo de la película por sistema. Hay un estrés bueno, el positivo, que es como un superpoder temporal, nos espabila, nos hace más listos y nos ayuda a clavar esa reunión tan importante. El problema viene cuando ese empujoncito se convierte en un acoso constante. Ahí se transforma en estrés del malo y el cuerpo empieza a quejarse. Esa tensión en el cuello, los problemas de estómago, no son imaginaciones, son la factura que nos pasa el cuerpo cuando el estrés se nos va de las manos. Vale. El estrés ya lo tenemos más o menos ubicado. Pero ahora entramos en un terreno donde la cosa se complica, donde es facilísimo perderse. ¿Dónde acaba exactamente el estrés y dónde empieza la ansiedad? Aunque a veces la sensación sea muy parecida y puedan venir de la mano, es súper importante entender que no son lo mismo. Podríamos pensar que uno es como un martillo que sirve para clavar un clavo concreto, mientras que la otra es como una alarma de incendios que a veces salta sin que haya fuego. Fijaos bien en esta tabla porque aquí está la clave de todo. El estrés te empuja a resolver. Se te pincha una rueda y el estrés con su chute de cortisol te pone en modo manos a la obra. La ansiedad, sin embargo, es un estado de preocupación. Es ese run-run mental constante que puede llegar a bloquear, muchas veces sin que haya un problema claro delante. Y claro, los síntomas son distintos. El estrés te da dolor de cabeza por la tensión, pero la ansiedad te puede llevar a cosas más raras, como la despersonalización, esa sensación de estar viéndote desde fuera, como si fueses un personaje de una película. Venga, vamos a subir un escalón más. ¿Qué pasa cuando ese estrés del malo deja de ser una visita y se instala en nuestra vida, sobre todo en el trabajo? Pues que ya no estamos solo estresados. Estamos en la autopista directa hacia el agotamiento total. Ojo, que la definición es demoledora y muy específica. El burnout es un agotamiento total, mental, físico y emocional, y su origen es único y exclusivo, el estrés laboral que se alarga en el tiempo. Y esto es muy importante. Cuando decimos trabajo, no hablamos solo de una oficina. El trabajo de una persona que cuida a un familiar o que lleva una casa es un caldo de cultivo perfecto para esto. Las señales de alarma van mucho más allá de estar harto del trabajo. Hablamos de un agotamiento que te deja vacío, de empezar a sentir un cinismo, una indiferencia total hacia algo que antes igual te apasionaba. Es ver que ya no rindes igual, que cometes errores tontos, que la irritabilidad es tu estado normal, y quizá lo peor de todo es llegar a perder la confianza en que sabes hacer tu trabajo. En la fuente original hay un ejemplo real que lo deja meridianamente claro, el de un panadero con 35 años de oficio en un ambiente de trabajo muy tóxico. Empezó a llegar a casa de un humor de perros, a pagarlo con su gente, hasta que cayó en una depresión y tuvo que dejarlo. Eso, justo eso, es el burnout en acción. Bueno, ya les hemos puesto nombre a estos tres monstruos. Pero claro, cuando una persona llega a la consulta con todo este lío en la cabeza, ¿por dónde empieza un psicólogo a tirar del hilo? Pues todo empieza con dos pasos que son la base de todo. Lo primerísimo es la entrevista, pero no un interrogatorio, Es un espacio para escuchar, para entender la historia de esa persona, su contexto, su mundo. Y lo segundo es hacer una especie de foto de cómo está su mente en ese momento, para evaluar sus pensamientos y emociones en el aquí y el ahora. Y esto nos lleva a la regla de oro, que la fuente resume de una forma que es perfecta. El contexto lo es todo. La realidad de uno no es la del de al lado. Lo que para una persona es un reto que le motiva, para otra puede ser un abismo. Por eso, el único punto de partida válido es escuchar sin juzgar, entendiendo que cada experiencia es un mundo. Y para terminar, volvemos al principio, a esa idea del empujoncito. Después de todo este repaso, la pregunta que queda en el aire es ¿con qué tipo de impulsos se está lidiando en el día a día? ¿Es de los que ayudan a avanzar o de los que paralizan? Y sobre todo, ahora que tenemos un poco más de información, ¿a que quizás se ve de otra manera?
A ver, todos sabemos lo que es estar triste, ¿no? Es algo superhumano, es parte de la vida. Pero, ojo, no toda la tristeza profunda es lo mismo. A veces es como un eco del pasado, otras veces es un proceso, una adaptación a una pérdida, y en algunos casos es una enfermedad. Saber distinguirlo es fundamental tanto para nosotros como para ayudar a la gente que nos rodea. Venga, vamos a desgranar todo esto. Esta frase seguro que a todo el mundo le suena, ¿verdad? Esa sensación un poco agridulce, que te deja un pozo de nostalgia. Es un sentimiento que todos conocemos y es el punto de partida perfecto para lo que vamos a ver hoy. Venga, empezamos por lo más conocido, por la melancolía. Y lo primero es entenderla no como un problema, sino como lo que es, una parte totalmente natural y muchas veces hasta bonita de nuestra vida emocional. A ver, si nos ponemos un poco formales, la definición nos da las claves. Fijaos en las palabras: natural, tristeza y nostalgia. La melancolía siempre va de la mano de la memoria, de recordar algo que fue bueno, que fue importante. No es ninguna patología, es simplemente ser humano. Y para que se entienda bien, nada como un ejemplo. Imaginaos la escena. Vas caminando, pasas por un sitio concreto y ¡zas!, te viene un recuerdo de golpe. Sientes como un pellizco en el estómago, esa pequeña tristeza por algo que ya no está, pero es eso, un momento, un instante, y luego la vida sigue. Claro, y aquí llega la pregunta del millón. Porque una cosa es ese pellizco momentáneo y otra muy distinta es cuando esa sensación no se va. Y justo ahí es cuando cruzamos una frontera hacia otra cosa. El punto de inflexión es ese, la persistencia. Cuando ese vacío deja de ser una visita y se instala en casa. Cuando se convierte en un peso constante que te chupa la energía y no te deja funcionar como antes, ya no estamos hablando de melancolía. Estamos entrando en el terreno del duelo. Bueno, pues pasamos al siguiente escalón, el duelo. Es súper importante entender que el duelo, igual que la melancolía, no es una enfermedad, es un proceso. Es la respuesta natural, necesaria, que tiene nuestra mente para adaptarse a una pérdida importante. Seguro que estas fases suenan un montón. Son las famosas etapas del duelo, la negación, la ira, la negociación, una fase que llamamos de depresión, pero ojo, que no es la enfermedad. Y por último, la adaptación. Y me gusta más llamarlo adaptación que aceptación, creo que es más preciso. Y ojo con esto, que es súper importante porque aquí se rompe un mito enorme. La gente se piensa que esto es como una lista de la compra, que vas tachando fases en orden, y para nada, es un caos. Puedes estar en la ira, volver a la negación. Cada duelo es un mundo, es un camino único. Esta frase es potentísima. Resume perfectamente la idea. El objetivo no es superar la pérdida, como si la borraras y nunca hubiera pasado. El objetivo es aprender a vivir con esa ausencia, hacerle un hueco en tu historia y poder seguir adelante. Es pura adaptación. Y ahora sí, llegamos al meollo de la cuestión. Ahora vamos a trazar una línea muy clara en la arena porque confundir la tristeza de un duelo con una depresión clínica es un error garrafal y con unas consecuencias muy serias. Mirad, esto tiene que quedar clarísimo, grabado a fuego. La depresión no es estar de bajón, no es falta de voluntad, no es una elección, es una enfermedad médica con una base biológica real. Si los ponemos cara a cara, las diferencias saltan a la vista. En el duelo, normalmente hay una causa clara, una pérdida. En la depresión, a veces simplemente no hay un porqué externo. El duelo es un proceso que va cambiando. La depresión, si no se trata, se estanca y no mejora. Y la última diferencia es brutal. En el duelo, lo que se siente vacío es el mundo. En la depresión, el que se siente vacío e inútil es uno mismo. Y eso lo cambia todo. Vale, si decimos que es una enfermedad, ¿qué pinta tiene? ¿Cuáles son sus síntomas? Vamos a verlos, porque es que afecta a la persona por completo, va mucho más allá de un estado de ánimo. Lo primero que hay que entender es que esto no va solo de estar triste. Ataca por 4 frentes distintos. Claro que afecta al humor, pero también al cuerpo, con síntomas físicos, a la mente, con problemas para pensar, y a la propia forma de ver el mundo y a uno mismo. Vamos a ver algunas señales de alarma, las más claras. Y quiero destacar la primera, anedonia. Quédate con esta palabra. Es la incapacidad de disfrutar de nada, de las cosas que antes te encantaban. Estadísticamente es el síntoma más frecuente, más incluso que la propia tristeza. Y luego están las otras cosas. Dormir 8 horas y levantarte hecho polvo. Dolores de espalda o de cabeza que no sabes de dónde vienen. La depresión duele en el cuerpo. Pero vamos a ver, ¿por qué insistimos tanto en que es una enfermedad? Pues porque la respuesta no es filosófica, es biológica. La prueba está en la química de nuestro cerebro. A ver, para que se entienda fácil, imaginemos que nuestro estado de ánimo funciona gracias a unos mensajeros químicos, los neurotransmisores. Estos mensajeros viajan por el cerebro y tienen que atracar en unos puertos, que son los receptores. Si todo va bien, los mensajes llegan y estamos regulados.
Pues bien, aquí viene el problema. En una persona con depresión, por decirlo de alguna manera, algunos de esos puertos se cierran, la persiana se baja, y una vez cerrada, no se vuelve a abrir sola. Los mensajeros llegan, pero no tienen dónde entregar el paquete. Es un cambio físico real y medible. Y esto es lo que lo cambia todo. Porque si hay una avería física en el cerebro, no se puede arreglar con un «venga, anímate» o «pon de tu parte». Es como intentar arreglar un motor roto a base de gritos. Por eso, los medicamentos, que lo que hacen es ayudar a que los puertos que sí funcionan sean más eficientes, son a menudo una parte clave del tratamiento. Vale, y después de todo esto, la pregunta es, ¿y por qué es tan importante saber diferenciar? ¿Para qué sirve toda esta chapa? Pues porque saber a qué te enfrentas cambia por completo la forma en la que se puede ayudar. Pues la respuesta es muy sencilla, porque cada cosa necesita una respuesta diferente. Si alguien está melancólico o pasando un duelo, lo que necesita es compañía, escucha, empatía, tiempo. Pero si alguien tiene una depresión, lo que necesita es que le animemos a buscar ayuda médica profesional, porque necesita tratamiento para una enfermedad. Y no nos engañemos, esto es algo muy serio. La depresión es sigilosa, muchas veces se esconde detrás de una sonrisa o de un «estoy bien», pero es una enfermedad que se lleva vidas. Y entenderla, saber qué es de verdad, es la primera herramienta que tenemos para luchar contra ella. Así que me gustaría terminar con una última reflexión. Sabiendo todo esto, sabiendo que la persona con depresión no está luchando contra su carácter, sino contra la química de su propio cerebro, ¿cómo cambia eso la forma en que vemos a la gente que sufre en silencio? Quizá nos da un poco más de empatía, nos quita los prejuicios de encima y sobre todo nos da el valor para ayudar de la forma correcta, animando a buscar ayuda profesional. Hola a todos. Venga, hoy nos metemos de lleno en un tema que de una forma u otra nos toca de cerca a casi todos, la ansiedad. Vamos a ver cómo algo tan natural como una emoción puede llegar a ser, bueno, algo mucho más complejo, un trastorno que necesita un diagnóstico muy preciso. A ver, pensemos un momento en esa sensación, el corazón a mil, la respiración que se corta justo antes de una presentación, de una entrevista de trabajo. ¿Quién no ha sentido eso, verdad? Es una experiencia casi universal. Y es el punto de partida perfecto para entender qué es esto de la ansiedad en realidad. Para empezar, hay que dejar algo clarísimo, y es que la ansiedad, en su forma más básica, no es una enfermedad. Para nada. Es una respuesta biológica, una reacción completamente normal de nuestro cuerpo. Los expertos la definen así, como un mecanismo de nuestro organismo, una emoción que salta cuando nos enfrentamos a algo nuevo o a un posible peligro. Si lo piensas desde un punto de vista puramente biológico, sentir ansiedad significa simplemente que estamos vivos y somos humanos. Pero claro, aquí viene el quid de la cuestión. No es lo mismo sentir ansiedad en un momento puntual que vivir con ella pegada a ti todo el día. Y esa es la gran diferencia, la que lo cambia todo. La diferencia entre la ansiedad como estado y la ansiedad como rasgo. Vamos a desglosarlo. Por un lado tenemos el estado. Esto es una reacción de un momento. Dura unos minutos, quizás un poco más, y luego, ¡puf!, se va. Por otro lado está el rasgo. Y esto ya es otra historia. Aquí la reacción es intensa, casi diaria. Esa preocupación se instala y no se va. Y ojo, porque eso sí que puede ser una señal de que hay un trastorno detrás. Mirad, esta cita de una psicóloga lo clava. Es un ejemplo perfecto de la ansiedad como estado. Es una reacción súper intensa a algo muy concreto, como llegar tarde, pero que desaparece del todo en cuanto esa situación se resuelve. No es algo que se quede ahí, flotando. Vale, entonces, ¿qué pasa cuando la ansiedad deja de ser un estado pasajero y se convierte en un trastorno clínico? Pues hay varios tipos, pero vamos a centrarnos en 3 de los más habituales para entenderlo bien. El primer tipo es la ansiedad fóbica. Aquí el detonante, el malo de la película, está súper identificado. Puede ser el ruido de unas motos, una luz muy fuerte, un animal. La persona sabe perfectamente qué le va a provocar la ansiedad y ya vive anticipando esa sensación horrible de perder el control. Luego tenemos la agorafobia. Aquí el miedo cambia de objetivo. Ya no es un objeto, sino los lugares y las situaciones. El pánico a las multitudes, a los espacios abiertos, a viajar o incluso simplemente a salir de casa. Ese miedo se convierte en el centro de todo. Y los síntomas aquí son increíblemente físicos y mentales, muy claros. No estamos hablando solo de tener un poco de miedo, no, es una reacción del cuerpo que te sobrepasa. La lista es larga, el corazón se dispara, empiezas a sudar, los temblores, incluso se puede llegar a sentir una desconexión súper extraña, como si lo que está pasando no fuera real. Eso se llama desrealización. Y por último, el trastorno de ansiedad generalizada, el famoso TAG.
A diferencia de los otros, aquí no hay un detonante claro. La ansiedad es, como dicen los expertos, flotante. Es constante y se pega a cualquier cosa, a cualquier preocupación. Para que se considere un diagnóstico, tiene que estar presente al menos durante 6 meses. Entonces, resumiendo, para que quede súper claro, en la ansiedad fóbica el detonante es específico y el miedo se anticipa. En la agorafobia el problema principal es acabar evitando sitios para no sentir ese pánico. Y en la generalizada lo que más define el cuadro es esa preocupación constante, sin un foco claro que muchas veces no te deja ni dormir. Saber diferenciar todo esto no es un simple ejercicio teórico, Es absolutamente crucial. Porque un diagnóstico correcto es la base de cualquier tratamiento que funcione. Un error, en cambio, puede tener unas consecuencias terribles. Para que se entienda bien el peso de esto, vamos con una historia real, la de una chica de 19 años, estudiante de medicina, a la que le dieron un diagnóstico que es como una losa, esquizofrenio. Su situación era desesperada. Oía una voz que la machacaba, había intentado quitarse la vida varias veces y el tratamiento no solo no funcionaba, sino que la dejaba atontada. El pronóstico que le daban era desolador. Pero entonces una psicóloga clínica se fijó en un detalle que lo cambió absolutamente todo. La paciente sabía que esa voz estaba en su cabeza, no pensaba que fuera alguien real hablándole desde fuera. Y la psicóloga se dio cuenta, esa voz era una manifestación de su propio yo, un síntoma que se llama despersonalización. Y esto lo cambió todo. El diagnóstico no era esquizofrenia, era una depresión gravísima que estaba provocando episodios que parecían psicóticos. El tratamiento, por supuesto, tenía que ser completamente distinto. El punto clave es este, y es que es de cajón. Si el diagnóstico está mal, el tratamiento va a estar mal. La medicación para la esquizofrenia nunca iba a ayudarla porque su problema de raíz era otro. Así de simple y así de grave. Por eso es tan importante saber diferenciar entre una ansiedad fóbica, una agorafobia, un TAC o, como en este caso, una depresión con síntomas raros. Entender estos matices es literalmente el primer paso para poder empezar a recuperarse de verdad. Y esto nos lleva a un recordatorio final, pero que me parece fundamental. En salud mental, comparar es peligrosísimo. Cada persona es un mundo. 2 personas pueden tener síntomas que parecen iguales, pero la experiencia, el contexto, cómo lo viven, todo eso es único. Quizá, después de todo esto, la próxima vez que oigamos la palabra ansiedad o depresión, recordemos la enorme complejidad que se puede esconder detrás y la importancia vital de mirar siempre, más allá de una simple etiqueta. Muy buenas. Hoy os propongo un viaje fascinante a través del tiempo. Vamos a explorar cómo hemos pasado de ver el sufrimiento mental como pura locura a intentar comprender la increíble complejidad que esconde la psicología clínica. Así que abrochaos los cinturones que despegamos. A ver, para empezar hay que hacerse una pregunta clave, ¿no? ¿Cómo se entendía lo que hoy llamamos un problema de salud mental hace miles de años? La respuesta, ya os lo adelanto, nos lleva a un mundo que poco o nada tiene que ver con el nuestro. Imaginaos por un momento, durante la mayor parte de la historia, la explicación no era ni biológica ni psicológica, era sobrenatural. Si una persona se comportaba de una forma que se salía de la norma, la gente pensaba que era cosa de dioses enfadados, o peor aún, de espíritus malignos. Y es que tenemos ejemplos clarísimos en textos antiguos. En la Biblia misma, sin ir más lejos, se cuenta que la locura del rey Nabucodonosor fue un castigo de los dioses por su arrogancia. Y la idea de que un demonio podía literalmente meterse en tu cuerpo y controlarte, bueno, eso era una creencia súper extendida en un montón de culturas. Y claro, si la causa era un espíritu maligno que estaba ahí atrapado, la solución era, digamos que era drástica, tremendamente drástica. Se practicaba la trepanación, o sea, se hacían agujeros en el cráneo de la persona para que supuestamente los demonios pudieran salir. Una práctica brutal, desde luego, pero que nos muestra hasta qué punto estaban desesperados por encontrar una cura. Pero aquí viene el primer gran giro de guión, lo que es de verdad interesante. En la antigua Grecia, por primera vez, un grupo de pensadores empezó a decir, oye, un momento, ¿y si la causa no está en los cielos o en los infiernos? ¿Y si está aquí dentro, en nuestro propio cuerpo? Y es que la evolución del pensamiento es brutal, ¿eh? Se pasó de culpar a los demonios a una idea que para la época era totalmente revolucionaria, la teoría humoral. Los griegos propusieron que los problemas mentales no eran una maldición, sino el resultado de un desequilibrio físico. A ver,
La idea que tenían era que el cuerpo funcionaba con 4 humores, 4 fluidos, vaya. La salud, tanto física como mental, dependía de que estos 4 estuvieran en un equilibrio perfecto. Pero, lo más importante de todo, situaron el origen de ese desequilibrio en el cerebro. Fue un salto conceptual gigantesco. Pero ojo, que esta nueva visión no estaba libre de los prejuicios de la época, ni mucho menos. Un mismo síntoma, como las convulsiones, se interpretaba de formas totalmente opuestas. Si le pasaba a un hombre, era la enfermedad sagrada, casi un toque divino. Si le pasaba a una mujer, entonces la culpa era de un supuesto útero errante que se movía por el cuerpo a su antojo. Increíble. Y dando un salto enorme en el tiempo, llegamos a hoy. Vamos a ver cómo todo esto acaba llevando a la figura del psicólogo clínico moderno, que como veremos hoy se parece mucho más a un detective que a un exorcista. Hay una cita que lo clava. Normalmente al psicólogo clínico le llega todo. Es que es así. Al igual que un médico de cabecera, es muchas veces el primer punto de contacto. Le llega gente de todas las edades y con todo tipo de historias, desde bebés recién nacidos hasta personas muy, muy mayores. Por eso su enfoque tiene que ser sí o sí integral. No se puede mirar solo el síntoma, imposible. Como un buen detective, lo primero es indagar. ¿Cuál es el contexto de esta persona? ¿Qué está pasando en su vida? Luego, evaluar. ¿Su edad mental encaja con su edad real? Y siempre considerar si hay algo orgánico, como la diabetes o la hipertensión, que pueda estar influyendo. Y solo entonces, si hace falta, se le deriva al especialista adecuado. Y para que veamos por qué este trabajo de investigación es tan crucial, no hay nada como un caso real. Uno que lo cambia todo. La escena es la siguiente. Una madre que ha estado fuera del país 10 años, vuelve. Lleva a su hijo de 16 a consulta porque, según ella, se comporta raro. Y lo más llamativo, lo deja en la consulta y se va. El psicólogo, claro, empieza con lo básico. Nombre, edad, con quién vive. Pero el chico, al que llamaremos Mane, apenas contesta. Solo dice que se llama Mane y que es chiquito. El misterio está servido. ¿Es un adolescente rebelde o hay algo más? Y aquí es donde todo da un vuelco. Tras una evaluación en profundidad, el psicólogo descubre la verdad. El comportamiento extraño de Mane no era rebeldía adolescente. Este chico de 16 años tenía en realidad una edad mental de un niño de 4 años. Un problema de desarrollo gravísimo que, increíblemente, nadie había detectado hasta entonces. Esto nos deja una cosa clarísima, ¿no? El contexto lo es absolutamente todo. El enfoque para tratar a un adolescente que funciona como un niño de 4 años es completamente diferente al de uno que tiene un problema de conducta. Sin esa labor de detective, el diagnóstico y el tratamiento habrían sido un desastre total. Y claro, el caso de Manen nos demuestra que las cosas no son lo que parecen y nos obliga a hacernos una pregunta aún más gorda. ¿Qué significa realmente ser normal? ¿Y en qué momento un sufrimiento se convierta en una enfermedad? Porque, no todo el malestar es una patología. Pensemos en la ansiedad, por ejemplo. Todos hemos sentido nervios antes de un examen, ¿verdad? Bueno, pues eso es un estado de ansiedad. Algo natural y que pasa. Pero sentir una preocupación constante, sin un motivo claro, que te paraliza, eso ya es un rasgo, una condición clínica que necesita un enfoque distinto. Entonces, ¿qué es lo normal? Pues en psicología clínica, y esto es clave, no es un juicio de valor sobre lo que está bien o mal, es pura estadística. Lo normal es simplemente lo que ocurre más a menudo en un contexto concreto. Si en Corea del Sur todo el mundo viste de blanco y negro, aparecer de fucsia es, estadísticamente hablando, anormal. Pero eso no significa que tengas un problema, ¿se entiende? Y con esta idea, casi sin darnos cuenta, cerramos el círculo de nuestro viaje. Es un buen momento para resumir este increíble cambio de perspectiva que ha tardado siglos en cuajar. El camino ha sido larguísimo, ¿eh? Pensadlo bien. Hemos pasado de ver la locura como un mal que había que expulsar, a veces de forma terriblemente brutal, a entender que cada persona es un universo complejo que requiere una investigación detallada, empática y sobre todo que tenga en cuenta su contexto. Y todo esto, todo este recorrido, nos deja con una última reflexión. Casi una provocación, si me apuran. Después de todo lo que hemos visto, ¿qué pasaría si, de una vez por todas, el sufrimiento mental dejara de verse como un fallo o una debilidad y empezara a considerarse simplemente como una parte más, a veces muy dolorosa, pero inherente, de la experiencia de ser humano? Ahí lo dejo. Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que nos toca muy de cerca a todos. ¿Cómo podemos transformar nuestra relación con las emociones? Para ello nos vamos a basar en las claves de una clase de psicología clínica que es, de verdad, fascinante. Se trata de entender cómo eso que sentimos por dentro puede cambiarlo absolutamente todo por fuera.
Seguro que esta sensación le suena a más de uno, esa tensión en los hombros que no se va, ese dolor de cabeza que aparece de la nada, pues a menudo todo esto son señales de algo más profundo. Son como el eco físico de un estrés emocional que no hemos sabido o podido procesar. Y es que esta cita de la clase, vamos, lo clava. Ignorar o reprimir lo que sentimos no hace que desaparezca por arte de magia. No, simplemente busca otra vía de escape, y muchísimas veces esa vía de escape es nuestro propio cuerpo. Venga, vamos a profundizar en esto. La idea de comernos las emociones es una metáfora potentísima. Describe perfectamente ese acto de tragarse la rabia, la tristeza o la frustración y tirar para adelante como si no pasara nada. Pero, como ya estamos viendo, siempre hay consecuencias. Y esto es algo que, ojo, empieza desde que somos enanos. La ponente en la clase nos recordaba que cuando a un niño se le da absolutamente todo para evitar que llore, nunca llega a desarrollar tolerancia a la frustración. El llanto es un desahogo necesario, es una forma de procesar y de aprender a regularse desde el principio. Es, digamos, la primera lección de gestión emocional que recibimos. Vale, entonces, si ignorar las emociones es el problema, ¿cuál es la solución? Pues aquí es donde entra en juego la famosa inteligencia emocional. Y que nadie se asuste, no se trata de una teoría súper compleja, sino de un conjunto de habilidades muy prácticas para navegar mejor por la vida. Esta es la definición clava. Es básicamente la capacidad de ser conscientes de lo que sentimos, entender por qué lo estamos sintiendo y sobre todo decidir cómo vamos a responder en lugar de simplemente reaccionar por impulso. Y lo más importante de todo es que es una habilidad que se puede aprender y que se puede entrenar. Y esta habilidad se apoya en 5 pilares fundamentales que nos dan una especie de hoja de ruta muy clara. Va desde ser conscientes de nuestras propias emociones hasta gestionar nuestras relaciones de una forma mucho más sana. Vamos a explorar ahora 2 de los que son, absolutamente transformadores. Pasemos ahora a una de las herramientas más potentes, la autorregulación. Una vez que ya hemos reconocido una emoción intensa, como puede ser la ira o la frustración, el siguiente paso es aprender a gestionarla. Y gestionarla de una forma que no nos haga daño, ni a nosotros ni a los demás, claro. Fijaos, es que el contraste aquí no puede ser más claro. Por un lado tenemos las reacciones impulsivas y dañinas, y por otro las alternativas constructivas, las sanas. El objetivo no es no sentir rabia, eso es imposible. El objetivo es encontrar una válvula de escape que nos calme en lugar de herirnos. Y puede ser algo tan simple como salir a caminar, respirar hondo o, como sugerían en la clase, incluso gritar el propio nombre 3 veces. ¿Vale? Una vez que empezamos a tener ese control a través de la autorregulación, la motivación es lo que nos da la dirección. Se trata de canalizar toda esa energía emocional para conseguir objetivos concretos. Pero, ojo, la palabra clave aquí es posibles. Porque la motivación no va de sueños inalcanzables, que lo único que hacen es generar más frustración. No, se trata de fijar objetivos realistas, metas que, aunque supongan un reto, sepamos que están a nuestro alcance. En la clase se usaba un ejemplo genial, alguien que quiere volver a patinar. Pues en lugar de frustrarse por no poder hacerlo como antes, el camino es empezar poco a poco. Quizás patinar una vez a la semana. Ser flexible, si un día no se puede, pues se intenta otro. Y lo más importante, celebrar cada pequeño logro. Ese es el combustible que mantiene el motor de la motivación siempre en marcha. Y ahora vamos a aplicar todo esto a uno de los mayores desafíos emocionales de nuestro tiempo, la ansiedad. La buena noticia es que con las herramientas adecuadas podemos aprender a gestionarla y a bajarle el volumen. Y aquí tenemos las estrategias fundamentales, los primeros pasos. Y es que, a menudo, la calma empieza con ajustes muy sencillos en nuestro día a día. Reducir estimulantes como la cafeína, mover el cuerpo de forma consciente, no para competir, sino para liberar tensión, y, por supuesto, practicar técnicas de relajación que ayuden a bajar las revoluciones de nuestro sistema nervioso. Esta metáfora me parece brutal. La compartió un paciente con la psicóloga de la clase para describir esa mente inquieta que alimenta la ansiedad. Es ese ruido mental constante, ese run-run, ese torbellino de pensamientos que a veces parece imposible de parar. Entonces, ¿cómo calmamos a la loca de la casa? Pues la primera técnica es precisamente detenerse a escucharla. Implica hacer una pausa y preguntarse, vale, ¿qué estoy pensando exactamente ahora mismo? ¿Qué ideas me están generando este nudo en el estómago? Identificar esos pensamientos es el primerísimo paso para quitarles poder. Y esto nos lleva al que podría ser el antídoto definitivo. La ansiedad casi siempre vive en el futuro, en los ¿y si pasa esto? ¿Y si lo otro? Por eso, una de las herramientas más efectivas es anclarse en el presente, poner el foco en lo que está sucediendo ahora mismo, la respiración, los sonidos que nos rodean, la sensación del cuerpo.
Volver al aquí y a la ahora es como volver a un lugar seguro. Y para terminar, nos quedamos con esta pregunta, que es para que cada cual se la lleve a casa. Porque la inteligencia emocional no es algo que se lee en un libro, es algo que se practica día a día. Quizás hoy sea respirar hondo antes de responder un correo, o caminar 5 minutos para despejar la mente, o simplemente reconocer una emoción sin juzgarla. Cada pequeño paso cuenta, y mucho.